Hola, bienvenidos de nuevo. Soy el doctor Carlos Waldo. Soy médico especialista en medicina interna y este es mi canal Enseñando Medicina Interna. El día de hoy toca subir un video de actualidades en la medicina, en donde reviso algún artículo, hago un resumen, les presento los resultados y les dejo las conclusiones a su mejor consideración. El día de hoy me encontré con un artículo acerca de los cigarrillos electrónicos y si son o no una adecuada herramienta para que el paciente deje de fumar, si podemos utilizarla hoy en día dentro de nuestras estrategias para que el paciente deje de fumar. ¿Son buenos? ¿No son buenos? ¿Funcionan? ¿No funcionan? ¿Pueden llegar a ser contraproducentes? Entonces, eso es lo que nos hablan los autores en este estudio. Entonces, a manera de introducción, la verdad es que existen diversos sistemas electrónicos de suministro de nicotina, que también se conocen como los cigarrillos electrónicos, que son dispositivos que funcionan con baterías y que reproducen muchas de las características de un cigarrillo común, por lo que los hace muy atractivos para que nosotros lo podamos utilizar como herramientas en vías de que el paciente deje de fumar. Y de hecho ya existe evidencia y existen estudios que nos hablan sobre la utilización de este tipo de dispositivos para este fin, para que el paciente deje de fumar. Uno de ellos, por ejemplo, de los dos que les estoy poniendo aquí, el estudio JAMA del 2024, que es un ensayo aleatorizado, encontró que los cigarrillos electrónicos resultaban similares, o sea, que los resultados eran similares a la vareniciclina y mejores que los chicles de nicotina. Entonces, se está demostrando que sí son útiles. Sin embargo, todos esos aspectos que el cigarrillo electrónico son atractivos para que deje de fumar, también puede llegar a alentar a que la persona pues los utilice de una manera prolongada y que lo único que estemos generando es que sustituya el cigarrillo habitual o el cigarro normal por uno de estos dispositivos. Entonces va a salir igual o peor este tipo de dispositivos. Entonces sí se está buscando y se están haciendo más estudios para que su evaluación sea rigurosa en cuanto a la seguridad y el perfil toxicológico, y pues que debido a que hoy en día sigue siendo un tema controversial utilizarlos, no utilizarlos. Obviamente, pues hay mucha gente que los utiliza a manera de sustituto sin siquiera tener un plan para dejar de fumar, simple y sencillamente porque están de moda, se está utilizando mucho entre los jóvenes, entonces puede ser contraproducente, pero realmente si lo utilizamos como una herramienta dirigida a que el paciente deje de fumar, puede llegar a ser importante o puede llegar a ayudarnos, pues eso es lo que se plantean los autores en este estudio. Este estudio se publicó en el New England Journal of Medicine en febrero del 2024, en febrero de este año, y se denominó Sistemas electrónicos de suministro de nicotina para dejar de fumar. Los autores realizaron este ensayo abierto, multicéntrico, aleatorizado y controlado, y se realizó específicamente en Suiza, y que el estudio evaluó la eficacia y la seguridad de los cigarrillos electrónicos añadidos al asesoramiento estándar para dejar de fumar en fumadores adultos que quisieran dejar de fumar. ¿Cuál fue la metodología del estudio? Se incluyeron a 1.246 fumadores adultos con una edad media de 38 años con un consumo medio de cigarrillos diarios de aproximadamente 15 cigarros. Se dividieron en dos grupos, el grupo de intervención y el grupo control. El grupo de intervención fueron 622 pacientes. Estos pacientes recibieron cigarrillos electrónicos gratuitos y se les estaba dando los suministros para que siguieran con el cigarrillo electrónico durante los 6 meses de duración del estudio, y aparte se les dio asesoramiento para dejar de fumar. Mientras que el otro grupo, el grupo control, solamente recibió asesoramiento. Y nos comentan que se les dieron vouchers, no se les dijo específicamente que los pudieran utilizar para comprar algún otro tipo de reemplazo de nicotina, pero era válido que pudieran llegar a comprar con esos vouchers, por ejemplo, goma de mascar. Entonces eran los dos grupos, el grupo de intervención con cigarrillo y el grupo control con solamente asesoramiento y algunos de ellos con algún otro tipo de reemplazo de nicotina. ¿Cuáles son los objetivos o qué eran lo que estaban buscando los autores? Fue la abstinencia continua del tabaquismo a los 6 meses, medida por el informe de participantes, es decir, se les hacía un cuestionario para ver si el paciente realmente había dejado de fumar después de la fecha límite, pero de todas maneras se corroboró mediante validación bioquímica con los niveles de anabacina, y estas tenían que estar por debajo de 3 nanogramos por mililitro en muestra de orina. Si no se contaba con este estudio, entonces se medían los niveles de monóxido de carbono exhalado de 9 partes por millón o inferior para poder validar que realmente el paciente haya dejado de fumar.
Y dentro de los resultados secundarios que los autores buscaron fue la abstinencia sostenida del tabaquismo durante 6 meses y nos comentan que la posibilidad de fumar hasta 5 cigarrillos o un periodo de gracia de 2 semanas después de la fecha de abandono previsto. Eran los objetivos que estaban buscando los autores. ¿Cuáles fueron los resultados de este estudio? ¿Qué es lo que nos comentan los autores? A los 6 meses, los participantes del grupo de cigarrillos electrónicos tenían significativamente más posibilidades que los participantes del grupo de control de abstenerse continuamente de fumar tabaco. Como podemos ver en la tabla que les estoy poniendo en la diapositiva, podemos ver que el grupo de intervención en cuanto a la abstinencia a los 6 meses fue mejor, 180 pacientes o 28.9% versus 102 pacientes o 16.3% en el grupo control, lo que da un riesgo relativo de 1.77 con un intervalo de confianza de 1.43 a 2.2, es decir, estadísticamente significativo. Entonces, pues fue mejor el grupo de intervención o el grupo del cigarrillo electrónico. Sin embargo, la proporción de quienes informaron abstinencia de nicotina a los 6 meses, un resultado secundario, fue menor en el grupo de intervención. Entonces, el porcentaje de quienes se abstuvieron de consumir nicotina fue del 20.1% en el grupo de intervención y del 33.7% en el grupo control, como podemos ver en la tabla que les estoy poniendo en la diapositiva. Mientras que los eventos adversos fue similar en los dos grupos, mientras que la incidencia de cualquier evento adverso fue un poco mayor en el grupo de intervención, pero prácticamente pues no hubo tanta diferencia entre los dos grupos. Entonces, a manera de conclusión, ¿qué es lo que nos comentan los autores? ¿Funcionan o no funcionan los cigarrillos electrónicos? Les leo las conclusiones de una manera textual. La adición de cigarrillos electrónicos al asesoramiento estándar para dejar de fumar resultó en una mayor abstinencia del consumo de tabaco entre los fumadores que el asesoramiento para dejar de fumar solo. Entonces, dentro de la discusión que hacen los autores en el estudio o en el artículo que les estoy presentando, nos comentan que si bien les ayudan a tener una mayor abstinencia del tabaquismo, muchos continuaron utilizando el cigarrillo electrónico. Entonces, sí puede ser de bastante utilidad, pero hay que tener bastante cuidado y vigilancia en esos pacientes para que no continúen con el uso del cigarrillo electrónico. Entonces, a manera de opinión personal, este ensayo, junto con algunos otros que están saliendo y que se están publicando recientemente, pues se ha encontrado que los cigarrillos electrónicos facilitan claramente el abandono del hábito de fumar, con un número necesario para tratar de 8. Sin embargo, pues no sabemos hasta qué punto en este estudio específicamente se les proporcionaron los cigarrillos electrónicos y los suministros gratuitos durante todo el estudio y no sabemos qué tanto eso influyó en que tuviera este éxito la intervención. Si el paciente tuviera que comprar y estarse supliendo de este tipo de dispositivos y suministros, no sabemos qué tanto apego pudieran llegar a tener los pacientes. Dentro de la misma revista, dentro del mismo mes, el 15 de febrero del 2024, se presenta una editorial, la cual viene a complementar un poco acerca de este estudio y específicamente la autora nos habla sobre los hallazgos que se encontraron en este estudio y me pareció bastante interesante. Nos comenta la autora de esta editorial que después de revisar la evidencia disponible y reconocer las preocupaciones sobre la seguridad a largo plazo, estas son las conclusiones que la autora nos comenta. Ahora es el momento de que la comunidad médica agregue los cigarrillos electrónicos al conjunto de herramientas para dejar de fumar. Y también aconseja a las agencias de salud pública y a los demás médicos que reconsideren sus posiciones cautelosas sobre los cigarrillos electrónicos para dejar de fumar. Me parece que son argumentos bastante válidos. Me gustaría que pudieran leer la editorial. Esa es la editorial y les vuelvo a comentar. La encuentran en el mismo número donde está publicado el estudio que les estoy presentando. Está realizada por Nancy Arrigotti, que es una médico internista que tiene varias publicaciones acerca del tratamiento del tabaquismo, es experta en el tratamiento de tabaquismo, entonces me parece que su opinión es bastante acertada, tiene algunos puntos que son válidos y si pueden leer la editorial no tiene desperdicio. Nos comentan cigarrillos electrónicos para dejar de fumar. Hemos llegado a un punto de inflexión, es decir, se deben de utilizar. La evidencia que tenemos hasta ahorita apoya el uso de este tipo de intervenciones. Creo que la evidencia hasta ahorita, los artículos que se han presentado, los resultados que se está teniendo este tipo de intervención están teniendo buenos resultados. Hay que tener mucha vigilancia en aquellos pacientes que realmente quieren dejar de fumar para que realmente una vez que se logre la meta, el paciente no continúe con el cigarrillo electrónico y no cambie uno por otro. Si son cuestiones que tenemos que estar vigilando, que tenemos que estar platicando, que el paciente que tiene que tener un asesoramiento continuo y frecuente en esta situación. Sin embargo, pues
están resultando los estudios o los artículos que realmente es una herramienta útil, que es una herramienta que pudiéramos llegar a utilizar siempre y cuando se lleve de una adecuada manera y un adecuado seguimiento. Entonces me pareció bastante interesante. Obviamente les voy a dejar la bibliografía de ambos, el artículo original y la editorial de esta doctora, que me pareció bastante interesante. Y pues nada, espero que sea de utilidad, que les sirva para su práctica médica, para su práctica clínica. Y pues nada, que tengan un bonito día y una excelente, excelente semana.